Pues mucho gusto, Julio Héctor, un gusto conocerte. Carlos, qué gusto. Te visitamos del País de los Jóvenes. Somos una organización que trabaja tres pilares muy importantes. Para nosotros el tema de juventud en nuestro país es algo básico porque casi el 70% de la población guatemalteca es menor de 30 años. Estamos hablando de un país bastante joven. Si nos vamos a estadísticas del Tribunal Supremo Electoral, jóvenes entre los 18 y 35 años, casi 3 millones y medio de personas que pueden ir a votar, que están empadronadas y que pueden tener la decisión muy importante en Guatemala. Nuestra organización se basa en tres elementos muy importantes. La parte de apoyo a jóvenes que han pasado por situaciones difíciles en su niñez y adolescencia y que hoy están viviendo ciertas repercusiones sobre eso, que no los dejan avanzar. Te puedo decir desde situaciones, por ejemplo, que de pequeño les dijeron no puedo, ¿verdad? Vos no podés, ¿verdad? O situaciones más delicadas en temas de maltrato, abuso, abandono o situaciones complejas de vida, que esas cosas hoy no los dejan avanzar, ¿verdad? Entonces creemos mucho que en una sociedad es necesario sanar esa parte porque eso permite que una sociedad esté más sana también emocionalmente. Ya después de eso pasamos a nuestro segundo pilar, que es el desarrollo a través de emprendedores. Ahora muchos jóvenes están con la intención de desarrollar muchas cosas. Nos basamos mucho en el tema de la economía naranja también. Y el tercer elemento es la comunicación. Creemos que a través de noticias positivas en nuestro país también la gente se da cuenta que hay organizaciones, que hay instituciones, que hay jóvenes, que hay personas adultas que están haciendo cosas muy positivas para Guatemala, cosas que muchas veces se desconocen, y ese es nuestro aporte para que Guatemala y pues también el resto de muchos países que nos visitan puedan conocer guatemaltecos que están haciendo algo positivo. Con esto que te cuento, pues nos gustaría conocerte en primer lugar, que muchos jóvenes nos siguen y quisiéramos saber cómo fue tu juventud. ¿Quién es Julio Héctor desde esa experiencia de vida, de niñez y juventud? Bueno, muchas gracias, Carlos, por esta y por venir aquí a visitarnos hoy en este esfuerzo de apertura que estamos haciendo. Mira, yo tengo que considerarme una persona totalmente afortunada, y yo creo mucho en la parábola de los talentos. Sí. Y cuando uno recibe talentos los tiene que utilizar. Yo tuve una niñez, una familia, somos 5 hermanos, contando con mi papá y con mi mamá, ambos profesionales, trabajando de clase media. Vivíamos en la zona 12 y yo iba a jugar mucho a la Universidad de San Carlos, al campus, porque quedaba cerca. Y crecí también, aparte de jugando con mis hermanos, porque yo soy el grande de los hermanos, con hermanos chiquitos. Y cuando le cuento a la gente que ahora que tengo 2 hijos hombres, todavía se me confunden los nombres de mis hermanos chiquitos con los de mis hijos. Porque es esa relación de hermano muy chiquito con uno. Hice mucho deporte y también mi papá tenía una pequeña operación agrícola, digamos, en la costa sur. Entonces me pasé yendo a la finca, cazando iguanas, viviendo esa vida de campo, bajando mangos, jugando tenta pelota con los jóvenes y los niños que eran mis compañeros. Yo tenía 10, 11 años y me pasaba ahí todos los fines de semana, todas las vacaciones, inclusive a veces entre semana. Y ahí también me surgió cierta conciencia social que ya traía, porque mientras yo regresaba a comer a mi casa, a un ranchito que teníamos ahí en la finca, mis compañeros, el chino, me acuerdo que era el que tenía ojo de águila para matar pájaros con la onda, regresaba a dormir a una casa con siempre piso hay un de chino tierra. en la juventud, Sí. en la niñez. Ese chino tenía un ojo impresionante y un pulso. Regresaba a dormir en una casa con piso de tierra, a comer tortillas, y generalmente él se llevaba de lo que lográbamos cazar porque realmente era su comida. Sí, pues. Desde esa infancia y esa juventud, donde también hice mucho deporte, le digo a la gente que parece siendo economista, porque tampoco la hice de futbolista, porque me gustaba mucho el fútbol. Estudié economía para realmente ver cómo cuadraba esas diferencias y ese interés que ya tenía en cómo funcionaba la sociedad. Estudié economía en la Universidad Francisco Marroquín. No resolví mis dudas, ¿sí? Me quedó siempre un poco en vacío. Y muy joven, digamos, inmediatamente me fui a trabajar fuera de Guatemala. Con 23 años me fui a trabajar con el banco Citibank en Suiza. Una oportunidad muy interesante en tesorería y control de riesgos. ¿Cuántos años tienes ahorita? 44. 44. Si no estoy mal, sí soy el candidato más joven de todos, como 5 años por lo menos. Y ahora tiene 42, que también es la vice más joven. Me fui a trabajar al banco y luego mi vida se pasó un poco entre Suiza, Francia, Europa y Guatemala. Me europeicé un poco en el sentido de educación. Hice una maestría allá, trabajé allá para empresas
consultoras globales, asesorándolas en proyectos de inversión internacionales, oleoductos, gasoductos, grandes proyectos, y luego con el Foro Económico Mundial, que asesoría a países en cómo desarrollarse, generar competitividad y todo. Okay. Eso hice la primera parte de mi carrera, hasta que concluí que los países que salían adelante eran aquellos donde la gente misma los sacaba adelante. Nuestras recomendaciones no iban muy lejos, pero donde había gente buena en el gobierno, en las entidades públicas, ahí los países realmente hacían transformaciones espectaculares. Países como Vietnam, país mucho más pobre que Guatemala hace 20 años y hoy ya nos alcanzó, y va a una velocidad de 8% por año y nosotros vamos a 3%. Colombia, que venía en el año 2004, 2005 de salir de la guerra, de una guerra mucho más desgastante en ese momento, y una confrontación que la que tenemos en Guatemala hoy en día, y venía con el presidente Uribe en una transformación y una confianza con esa música de ellos y esos artistas, y pasaron de ser el Pablo Escobar a ser el país de Shakira y de Carlos Vives, ¿sí? Claro. Y yo sentía una envidia de la buena, decía cómo le cambiamos el espíritu a Guatemala. Por eso creo tanto en el arte y la cultura, sí, como catalizadores, porque sí, el espíritu no se lo cambia uno con la economía de los países, no, se lo cambia con la cultura. Y entonces regresé hace 11 años a Guatemala. Mi esposa es suiza, de mi época en Europa, vino conmigo, tengo 2 hijos, ya me vine con 2 hijos, uno de 3 años y uno de 6 semanas cuando regresamos a Guatemala. Y aquí hemos hecho la vida, y me vine a trabajar en la parte pública, en el Programa Nacional de Competitividad, que era mucho lo que estaba haciendo afuera, solo que en Guatemala. Una experiencia muy interesante de promover inversiones, encadenamiento, desarrollo rural. Luego, siempre he pensado que el país no solo necesita desarrollarse, sino necesita proyectos emblema, o sea, claro, cosas que capturen el imaginario. Entonces, se creó la Agencia de Alianzas Público-Privada, la NADIE. Yo fui su primer director, porque fue una ley que promovimos nosotros. Y dije, la voy a montar. Y de ahí montamos lo que hay que hacer para hacer un proyecto de esas características, que hay que hacer estudios previos, claro, ingeniería, estudios de mercado. Y montamos el portafolio del Metroriel, del gas natural de Guatemala con México, del tren de carga de México hasta Azcuintla, del arco nororiente, la autopista alrededor de la ciudad del aeropuerto. Más de $1.500 millones de inversión, pero para mí mi trauma, mi gran pasión es hacer el Metroriel, que es el que va de Centranorte a Centrasur. Lo tenemos listo, pero por falta de apoyo político en el Congreso no sale el primer proyecto que está en el pipeline, digamos en la lista, y entonces no permite sacar la licitación de los siguientes porque no hay confianza en los inversionistas. Pero yo creo que esos proyectos donde el guatemalteco se suba a un tren de superficie en la Centrasur y llega a la Universidad de San Carlos y se baje en 11 minutos o viniendo de... Cambia la vida para... Y que el guatemalteco siente que hay que tiene el mismo transporte que en París, el mismo transporte que en Medellín, el mismo transporte que en Sao Paulo, el mismo que en Esqueúl. Esos proyectos hay que hacerlos por lo que sirven, porque sirven para aliviar el tráfico, pero por lo que significan tener infraestructura clase mundial. Entonces, de estar en la agencia dije, bueno, voy a empujar los proyectos como ministro de Finanzas, y los avanzamos porque estaban entrampados, los llevamos al punto de estar listos para ser invertidos, pero ahí topamos con la política. Entonces, ya saliendo de ministro de Finanzas, cuando dije ya no hay nada que hacer ahora, no se puede avanzar más, dije, este es el momento de tomar el paso, digamos, y hacer la apuesta de mejorar la política, para hacer esos proyectos, para resolver los problemas de salud, viendo esa brecha, y un país que ha perdido la confianza, y jóvenes que yo miro que ya se quieren ir del país. Ya tienes la experiencia de trabajar en el Estado, ya tienes la experiencia de haber sido un funcionario, digamos, como ministro de Finanzas, ¿verdad? ¿En qué momento tomas la decisión entonces de decir yo sí voy a participar en política porque me interesa de una manera todavía más grande el tema del país? Yo lo digo que es cuando topa uno. O sea, al final mi convicción fue, yo no lo estaba planificando, no ha sido mi plan de vida. O sea, nunca, no voy a decir que nunca lo pensé, pero no era mi plan de vida, porque yo siempre he querido servir, y mi ilusión es hacer grandes proyectos que ilusionen a la gente, ¿sí? Y motiven e inspiren. Pero te vas dando cuenta que mucho de la capacidad de funcionamiento del gobierno depende de quién está a la cabeza. Claro. O sea, la cabeza marca tal vez 3 cosas esenciales, como en cualquier organización grande. Y yo lo vi en organizaciones muy grandes trabajando fuera de Guatemala. 1, la cabeza determina quiénes forman parte del equipo. Claro. Y si no hay un equipo que están todos alineados y pensando hacia aquí vamos, y esto tenemos que conseguirlo rápido o no sobrevivimos, ¿sí? No camina. Claro. Ni siquiera tiene que haber
gente mala. No es un tema solamente corrupción. Es simplemente no estar de acuerdo en que ese es el camino que vamos a seguir y que hay que entregar resultados. Segunda cosa que define ese liderazgo es la agenda. ¿Qué prioridades vamos a hacer? Porque uno puede tratar de hacer todo. Yo digo, cualquiera que entra al gobierno, el gobierno es una máquina como un tanquero de petróleo. Lo puedes girar 5 grados y después vas a llegar a un puerto diferente. Pero no puedes dar la vuelta rápidamente. Mucho es continuidad. El 10% se puede reajustar y ofrecer resultados que ilusionen, que den confianza. Pero entonces tienen que elegir cosas muy especiales, porque si no, todo el mundo es absorbido por la complejidad. Entonces es muy importante definir una agenda muy clara. Y 3, definir el tono de la organización, que es una implicación muy anglicismo, que es cuál es la cultura de la organización en cuanto a cómo se mueve, si es una sensación de urgencia, si es una sensación de servicio, si es una sensación de confrontación. Entonces, si uno no le mete, y a mi juicio, una sensación de urgencia absoluta, y eso viene de la cabeza, el gobierno no camina. Entonces, mi experiencia fue problemas, confrontación política. Este gobierno ha tenido muchas complicaciones, errores, pero yo le digo a la gente, miremos hacia adelante y veamos que realmente pueda montar un equipo de gente capaz, que se ilusione de lograr resultados, que defina, vamos a hacer algunas cuantas cosas, algunos temas los vamos a administrar, otros los vamos a resolver de manera contundente y sentar las bases de grandes transformaciones del país, y que pueda traer un equipo de gente de primerísimo nivel. Y no superestrellas, porque también hacer un gabinete o un gabinete de consenso nacional, eso no funciona. Mi experiencia es muy mala con esos gabinetes de consenso. Es mejor tener gente muy buena a buena, que sabe a dónde va y que todos entienden que están trabajando por el mismo objetivo. Si uno empieza a hacer gabinetes de consenso, entonces los de salud van para una cosa, los de desarrollo van por otro lado, y basta con, que me pasó a mí en salud, con que yo piense que para entregar medicamentos en 1000 puestos de salud se tienen que meter en una caja porque son 40 y se lo puedes tercerizar a las empresas que distribuyen risitos y que distribuyen aguas gaseosas y los entregan cada semana y regresan, y que quien esté en el ministerio diga, no, yo pienso que eso lo tiene que hacer el ministerio porque tiene una visión más de competencias propias, aunque quiera hacer el mismo proyecto, y se para. Basta con esas diferencias para detener un proyecto esencial. Y con la diferencia en lo que nos ponemos de acuerdo, aunque el presidente de la orden, si los equipos no están alineados, las cosas no pasan y la gente se desespera. Y yo no veo polarización tan grande en este país. Yo me salgo un poco del cajón y digo, yo lo que veo es resignación. La gente ya no cree en nada. Y eso es un punto importante lo que estás tocando. Digamos, estamos en un ambiente donde, bueno, tema de inseguridad, desempleo, muchas aristas, digamos, en situaciones complejas del país, pero se perdió la confianza de la gente, ¿verdad? ¿Qué hacen, digamos, qué puede esperar uno, digamos, del plan de gobierno de tu partido de Creo por ese enfoque? Porque si nosotros creemos en el país de los jóvenes, nosotros trabajamos mucho esa parte de crear confianza en la persona, porque hay que retomar muchas cosas desde lo interno, en grupo, y esto repercute en la familia y en una comunidad y en la ciudad y se va a país, ¿verdad? ¿Cómo hacer para que la gente vuelva a tener confianza? Mira, son como 3 elementos esenciales. 1, la gente tiene que tener la sensación de que hay capacidad y que hay dirección. Entonces, para acá vamos, miren a mi equipo y rápidamente empezamos a dar resultados. Y ahí yo claramente estoy en una posición de ventaja porque tengo una idea de dónde quedaron los recovecos y cosas a medio hacer. El que piensa que de entrada va a empezar a hacer cosas completamente nuevas y diferentes nunca ha hecho gobierno. Solo crear las bases de licitación, la normativa, la reglamentación. Pero hay cosas que quedaron solo para empujar. Pero bueno, hay que saberse los trucos y hay que saber cómo hacerlo funcionar. Entonces recuperar la confianza con resultados en salud, en seguridad, en educación, en empleo, en cultura, en deportes. Una de las peleas que tuve internas diciendo perdemos el activo más valioso que tenemos de generar goodwill, se dice en inglés, que es buena voluntad. Porque ejecuta 40-50% de su presupuesto de salud con cultura y deportes. Decía yo, la misma MUNI de Guatemala, hay que reconocerle que lo que ha hecho con la parte cultural le ha generado probablemente más apoyo que resolver los grandes problemas del país, de la ciudad. Inclusive alguien me decía que lo que más aprecia el guatemalteco de toda la municipalidad es el uniforme de los PMT. Les gusta el orden y la forma. Segundo tema,
el cuidado de la forma. Hay muchísimo cuidado en la forma. La gente tiene que tener la sensación de que un gobierno es austero, que un gobierno es muy cuidadoso con el uso de dinero, que es muy cuidadoso con la comunicación y la institucionalidad y la figura de la presidencia y de todos los funcionarios públicos para que empiece a recuperar la confianza. Los detalles son esenciales. No se puede dar temas de las AAS, temas de gasto y viáticos, cómo viaja uno, y no son solo temas de gasto, son temas de gestos. Sí. No es lo que gana, sino simple y sencillamente cómo se comporta la gente, la accesibilidad del gobierno. Y 3, esencial ahí, Carlos, es la comunicación. Yo me quedé, tengo que decir, muy admirado y siempre me quedó el ejemplo en mi vida anterior consultando países. Fui a ver a Colombia, que en ese momento estaba despegando. Sí. Y estaban discutiendo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y había mucha oposición. Y yo vi cómo el presidente Uribe se sentó 4 días, día y noche, el día entero, junto con el ministro de Comercio Exterior, Luis Guillermo Plata, de esa época, a responder preguntas en la televisión directamente de la población. Y él se sabía todos los detalles, lo grande y lo chiquito. Entonces, para mí tiene que haber un presidente que pueda hablar con la gente. Es parte del ejercicio que estamos haciendo ahora. Miren, tiene que haber alguien que haga ese trabajo. Obviamente, detrás mío tengo una vicepresidenta que es una turbina para trabajar y que viene a ejecutar grandes proyectos porque tiene que gerenciar el gobierno. Pero el presidente tiene que poder hablar de los grandes temas de país, pero tiene que ir a cada pueblo, entender lo que está pasando hasta entender en cada detalle y tener esa accesibilidad con la gente. Julio Héctor, tocaste un tema bien importante, y es el tema de la comunicación. Esto está amarrado al tema de valores y principios dentro de la sociedad. O sea, hablaba de decir, bueno, sí tenemos que proyectar la austeridad, pero eso también va amarrado a esos mismos elementos, ¿va? Tener valores y principios, no solo la persona, sino en general toda la cultura guatemalteca. ¿Qué tan importante es para ustedes toda esa parte para poderla desarrollar, pues no solo en los jóvenes, sino desde la niñez, la adolescencia, los jóvenes, adultos o cuando forman una familia? Pues mira, una parte, yo pienso que el tema de valores es esencial. Yo pienso que un país no se gobierna solo con ley. Inclusive hay un adagio chino muy importante de Confucio. En mi tiempo que hice cosas en China muy interesantes, que una sociedad bien gobernada se gobierna más por sus costumbres. Si tiene que gobernarse por el cumplimiento y la implementación de la ley, es una sociedad enferma. Entonces la gente tiene que aprender cosas y ver ejemplos y realmente unirse a patrones de comportamiento positivos. Y para mí la primera cosa es el ejemplo. Hay gente que habla de la familia, pero muestra actitudes completamente diferentes. Hay gente que habla de austeridad, pero uno ve, y lo hemos planteado como parte de nuestras propuestas de gobierno, cómo llegan al gobierno y pasan de sope a gavilán. Claro. Pues por eso en el partido creo hemos cuidado mucho la integración del equipo para poder transmitir esos principios de austeridad. Y sí, estamos integrados por un grupo de gente que hemos en lo privado logrado cierta prosperidad también, pero que también nos permite decir, yo me voy a dedicar 5 años y no estoy aquí para hacer dinero, para hacer negocios, para generar riqueza, lo que es más, uno sabe que probablemente va a perder, ¿sí? Sino para servir al país. Y además cuyo comportamiento es consistente con eso. Y ahora viene de trabajar de 10 años, yo ayudé a mi papá desde que tenía 11, sí. Vi lo que costó salir adelante tomando grandes riesgos en la parte agrícola. Entonces para mí no es un problema no andar con lujos, inclusive me tocó ya de ministro decir, miren, ¿cómo me van a poner un colero? Ya es suficiente un carro con una persona que me conduzca así, porque ni modo, estás de 1000 reuniones de una para otro lado. Era una parte importante hasta para transmitir cierta confianza, pero no me van a poner un colero. Sí, pues. Y nada de lujos y los gastos del despacho salían de mis gastos personales. O sea, uno ha hecho esto porque mi mamá me enseñó lo mismo, me dijo, mira, si hay duda, sé cuidadoso. Entonces esos valores se tienen que transmitir y la gente no se los puede uno contar, la gente los percibe. Si la gente es auténtica, la gente se da cuenta. Exacto. Si la gente es accesible y humilde, a mí me han dicho, vos portate más presidencial. Ya no me sale, pues yo soy así, o sea, yo soy buena onda, ¿sí? Accesible. Puedo hablar pero eso permite también que la gente se pueda acercar y confiar, digamos, que eso es pues lo más seguro es que la gente tiene que ser como es, ¿sí? Y la gente va a percibir esa autenticidad y esa pasión de que quiere uno ilusionarse con que las cosas funcionen viendo que uno realmente lo vive. Y entonces ese tema de valores obviamente va en la formación
creemos en los valores de disciplina, creemos que inclusive la parte educativa tiene que incluir una parte de valores. La otra parte que contabas de tu fundación y tu organización, ese tema del daño que ha tenido mucha gente a nivel local, lo hablábamos con Benzi Bulka en la mañana en una reunión previa, cómo hay que hacer un tema de más escala y más involucramiento de toda la sociedad con tecnología, call centers y todo, para hacer recuperación psicológica de la gente. Muy el país está muy dañado. Y ese daño repercute en esas nuevas generaciones, hasta los nuevos nacimientos de niños, pues ya padres que posiblemente están con ese patrón de conducta, lo que generan es que traen niños también con esto mismo, ¿verdad? Y ahí es donde empieza a perderse muchas cosas que nosotros lo detectamos, ¿verdad? Nosotros lo vemos en la organización, cuando empezamos a ver todos estos detalles de jóvenes que han pasado por situaciones difíciles en su niñez y adolescencia, pero estos jóvenes quieren formar también una familia o tienen hijos, o de repente son parejas que deciden solo tener a los hijos, pero están haciendo niños y bajo ese mismo patrón de conducta, y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer en nuestra organización, y también pedirle, digamos, a los candidatos que tomen en cuenta ese elemento tan importante que es en una sociedad. Pues uno quisiera acabar con muchas situaciones, flagelos como el tema de abusos, el tema de maltratos y todo eso, pero que también se da por un tema de cultura, ¿verdad? Sí. Y es cómo ustedes, el gobierno, lo pueden, cómo se quedarán, cómo manejar esa situación. Bueno, en general tenemos esa idea de plantear soluciones innovadoras. Cómo la economía colectiva y estos marcos colaborativos pueden hacer que mucho más guatemalteco no solo pague sus impuestos, sino que haga servicio social. Yo he visto muy exitoso la operación, por ejemplo, de esta línea de llamadas contra suicidio, sí, que es un esfuerzo esencialmente, creo que 100% voluntario, ¿sí? Con gente que ha pasado por momentos difíciles y quiera colaborar. ¿Y cómo lo podemos potenciar? Yo decía que por temas administrativos y porque aquí en Guatemala rápido las cosas que tienen problemas rápido se demonizan y alguien las coloca y las utiliza mal y las eliminan, se limitó mucho la interacción del gobierno con los patronatos. Entonces, y hay una parte donde los patronatos pueden ser apoyados en parte con el gobierno y sumar mucho más recursos de la sociedad e involucrar a mucha más gente voluntaria trabajando por las cosas y por las diferentes causas. Vivimos en la sociedad hoy de las causas. La gente busca una causa, la gente busca significancia. Y con tanto problema en el país, digamos, mi causa es haber metido a tratar de resolverlo desde la parte política. Y si el pueblo pues apuesta y crea y confía en uno, ojalá que tenga la oportunidad de servir como político. Pero si no, mi compromiso con el país es seguir en esta causa de ser una mejor sociedad. No es de un momento, digamos. No, lo que llevo es que va 10 años, tal vez 15, si incluimos ya mi parte que lo está haciendo a nivel global. Y mi compromiso es hacerlo por otros 30 más, si la salud y la vida me lo permiten. Porque la vida es para servir, o sea, yo sé que aquí me salgo del tema, pero yo viví en la sociedad suiza, una sociedad inmensamente próspera, país más rico del mundo. Zúrich está la ciudad más calidad de vida en el mundo, y la gente era infeliz. Imagínate. La gente era infeliz y se enojaba porque el tren llegaba un minuto tarde, o se enojaba porque había mal tiempo, y estaba de mal humor porque hacía mucho ruido que caminaba en el apartamento de arriba, y se amargaba. Sí. El ser humano necesita significancia, y si no tiene problemas se los inventa. Obviamente en Guatemala los problemas son muy reales, hay que resolverlos, pero no solo gente resuelve sus problemas con la ayuda del gobierno, sino involucrándose en participar en causas. Entonces, ¿cómo utilizamos una integración de una Secretaría de Bienestar Social, una SOCEP integrada, un Ministerio de Igualdad de Oportunidades que vemos nosotros en MIES, no solo para hacer programas de gobierno, sino para movilizar a la sociedad que se involucre en resolver los problemas de la sociedad y que participemos todos? Que sea un trabajo en equipo donde la gente se active. Y eso realmente genera capital social. El gran déficit de Guatemala es que el tejido social se ha debilitado. Sí. Alguien hablaba del tema de nutrición crónica. La desnutrición crónica se combate cuando uno logra que se formen, con ayuda del gobierno y asistencia de salud, estos clubes de madres, grupos de apoyo donde pesan a los niños, comparten, mirá, si lo pones con la cabecita aquí o asá, funciona mejor la lactancia materna. Yo cuando se enfermó le di zinc y con eso solo le duró un día la diarrea. Y mira qué galán está tu niño, ¿qué están haciendo? Mira, yo le doy de comer acelga. Pero esa parte colaborativa entre todos de las buenas experiencias colaborativa. Yo le contaba a la gente que mi primer hijo nació cuando yo vivía con mi esposa en Suiza, en Zúrich. Y que
ella participó con el niño recién nacido, estábamos viviendo, iba a lo que en alemán se llama Mutterberatung, que es la asesoría de madres, que era un grupo de madres que colaboraban con otras y lo pesaban, le daban tips. Eso es una sociedad donde ya tienen médicos, tienen hospitales, un ingreso per cápita de $100,000 por habitante. Aún así, su bagaje central era el capital social que les permitía educar a las madres para criar mejor a sus hijos. Sí. Entonces, y yo he pensado inclusive que el tema de nutrición crónica en el país se combate haciéndolo una gran campaña nacional, donde estos clubes de madres existan, pero no solo en los lugares pobres o de menos ingresos en el país, en el interior, en las áreas rurales. Yo me imaginaría que las 31,000 comunidades que hay en el país, incluyendo las colonias de la zona 15, de la zona 10, de la zona 9, todas tienen sus clubes de madres, de asesoría de madres. Entonces es un tema de la sociedad completa, donde todos estamos luchando por una mejor nutrición, porque aún en los estratos económicos más altos de Guatemala hay algunos indicios de desnutrición económica, de desnutrición crónica, que afectan talla y desarrollo intelectual. Inclusive les he dicho a los jóvenes, yo les hago la comparación de que uno mira el equipo Tico, el 2000, soy aficionado del fútbol, en el Mundial de 2014, y mirás a ese equipo Tico jugar contra Italia, y mirás el porte físico de los ticos, promedio de estatura 1,83 m, la potencia, la reacción, la velocidad, la misma que la de los italianos y los uruguayos, porque ellos en los años 70 hicieron un programa de lucha con... Entonces, aquí hubiéramos tenido al Pescado de Ruiz, a Pin Plata, 5 centímetros más alto, hubieran jugado en el Real Madrid. Ajá. Y con un poquito más, porque la mente la tenían, la maña la tenían, el talento, pero esa diferencia, la potencia física, si queremos un día ir al Mundial, y no solo ir, sino ir al Mundial y llegar a cuartos de final, tenemos que hacer una campaña y luchar como país contra la desnutrición crónica, porque entonces vamos a tener una generación de jugadores con la potencia física, la capacidad mental, la velocidad de reacción que tenía ese equipo. Ellos comenzaron hace 40 años, nosotros tenemos que comenzar ahora. Entonces la generación del 2044 del Mundial, sí, podemos ir no a participar, a buscar las semifinales. Sí. Pero es eso, es esas causas nacionales. Que son importantes. Pero yo creo que entrando en un tema que a los jóvenes les interesa muchísimo y es la parte de los sueños de tener un negocio, emprender. Ese es nuestro segundo enfoque, digamos, dentro de la organización y estamos con el elemento muy interesante que es el tema de economía naranja, ¿verdad? En ese tema de economía naranja, el tema del arte, de la cultura, esa parte de asociatividad, digamos, dentro de la comunidad es muy interesante. Entonces estamos hablando de todo el tema creativo, fotógrafos, diseñadores, cantantes, gente de teatro, cine, televisión, o sea, aplicaciones tecnológicas, o sea, todo ese componente importante que al joven hoy le llama muchísimo la atención. ¿Qué planes tienen ustedes dentro de ese empuje que se le puede dar a la juventud para iniciarlo y conocer un poquito más? Porque el sueño está, todos tienen un sueño de querer lograr algo, pero empujarlos con planes más directos hacia ellos. Bueno, para que veas que sí lo tenemos en el plan, te dejo una copia. Ajá. Y en la parte de incrementar los ingresos tenemos nuevos motores económicos que cambian la estructura económica. Y impulsaremos la economía naranja con un presupuesto de 312 millones de quetzales. ¿Qué estamos pensando nosotros con el tema de la economía naranja? Que todo el mundo habla de la naranja. Sí, pero... Ajá. No por eso es la naranja nuestro de fondo, pero... El mundo, esto combina con esta estrategia que te voy a mencionar después del tema de conectividad. El mundo se ha movido a contenido. El mundo se ha movido a experiencias. El mundo se ha movido al arte, La gente consume música, películas, telenovelas, Netflix, ringtones, sí, pintura, experiencias. El turismo del mundo se está moviendo a experiencias y no tanto a lujo. La culinaria, la gastronomía es un arte que se ha desarrollado con mucha más fuerza. Entonces la idea nuestra es utilizar los recursos integrados de INTECAP, de INGUAT, del Ministerio de Cultura, para promover, incluye una ley específica de fomento al cine y la cinematografía en el país, bueno, una normativa específica para que a todo lo que estemos haciendo en turismo le metamos una parte cultural, que el Ministerio de Cultura oriente la inversión en cultura a las áreas que se pueden monetizar más.
en cuanto a exportación de contenido, en cuanto a producción, que hoy en día hay plataformas que globalmente, probablemente vos como conductor de radio y de programas, puedes exportar tus voiceovers, digamos, a través de plataformas abiertas. El mundo está moviendo a contenido, y si eso lo combinamos con otro proyecto que tenemos que es muy ambicioso, donde sentimos que el país ha subutilizado su espectro radioeléctrico por 20 años. Tenemos unas frecuencias en la parte baja del espectro y alta del espectro que permitirían que entre una empresa clase mundial o dos a competir de manera contundente con los operadores actuales y bajar el costo de la conectividad y el internet de banda ancha a una décima fracción de lo que es hoy en día. Y el ejemplo es India. En el 2014 entra el grupo Reliance, que es un grupo económico grande, entran las frecuencias bajas con una licencia. En 4 años le llega a 400 millones de indios, 400 millones. Y ellos cuesta hoy en día un paquete de 35 gigas, casi ilimitado, está costando lo que sería en quetzales, 40 quetzales al mes. Entonces la gente cambió. Una generación de gente rural de ellos se fue. Ya ni pasó por televisión ni radio. Se fue directamente a contenido. Y el negocio, el modelo de negocio de Reliance no es tanto los 40 quetzales de conectividad, es el contenido. Y es el contenido de Bollywood, el contenido de música de ellos, la comercialización, la integración de grupos para hacer temas colectivos y la generación de empleo a través de esa plataforma. Entonces el país tiene que apostar por algo transformacional en la conectividad que permita que la gente genere contenido y se pueda conectar en cualquier lado, pero no a los costos que existen hoy en día, sino dramáticamente menores. Porque en esa licitación el Estado no tiene que decir quién me paga más por quedarse con las licencias. Tiene que decir quién me ofrece lo más rápido una conectividad nacional y a los mejores precios. Exacto. Y asegurarse que sea un operador nuevo de escala mundial y que su compromiso es eso, aparte de darnos también conectividad para teléfonos de policías y seguridad del Estado. Pero es esa apuesta por el mundo digital, porque el mundo se movió, o sea, la economía de hoy ya no es la de dentro de 10 o inclusive hoy en día la gente puede vender sus servicios a través de plataformas como Upwork o la que te mencionaba de voiceovers y de narradores. Entonces, el que gana en el mundo es el que se identifica con un contenido específico. Y el otro día hablaba con alguien y decía, haga un dibujo de México. Pues mexicano, pues dibujas un charrito y un nopal. Hace un dibujo en guatemalteco. Entonces nos falta esa parte de identidad. Entonces con eso el turismo, ganas días de estadía. En los restaurantes se paga mejor por el consumo con una gastronomía más cultural. Lo que ha hecho Perú con su gastronomía es espectacular. Sin tener nada más. O sea, tengo una buena pesca, digamos. Pero fuera de eso, ha sido un grupo de emprendedores y les genera un turismo inmenso, y ellos tienen 1,5 millones de visitantes a Machu Picchu. Y Machu Picchu no compite con Tikal. Y Tikal tiene 200,000 turistas internacionales al año. Sí. Entonces, otros países también en el área centroamericana que son menores en todo el tema ecológico y no han logrado. Aquí no hemos logrado todavía eso. Esa economía naranja es meterle contenido, meterle identidad, meterle arte a todas las actividades, no solo turísticas, sino a todas las actividades de contenido, de funcionalidad, de mercadeo. Porque ese es donde va el mundo se va a automatizarse y esos son los trabajos del futuro. Y fíjate que nosotros cabalmente, digamos, después de todo este trabajo emocional y el trabajo de apoyo hacia los jóvenes, pasamos, como te comento, el tema del desarrollo de la economía naranja, y después eso lo trasladamos a contenido, con buenas noticias. Esa parte es tan importante porque de alguna forma es lo que muchas veces el joven no sabe qué está pasando en el mismo país, o sea, cree que todo es negativo, y ahí es donde empezamos a desarrollar una serie de cosas positivas, desarrollando contenido. Pues, yo por los últimos 10 años he sido embajador de las noticias positivas de este país. Y todo el mundo me dice, ¿por qué? ¿Cómo está la economía? Estamos bien, y el país tiene cosas negativas, pero cosas positivas, y vamos adelante. En estos 5 meses me ha tocado hablar de malas noticias porque el país, obviamente, políticamente hay que plantear que hay grandes problemas, pero hay soluciones. Y si yo le puedo decir a alguien, algo a la gente que nos escucha, que escucha tu programa, es: el país tiene grandes retos. La gente ha perdido la ilusión. Mucha gente quiere emigrar del país, pero hay soluciones. O sea, no es irresoluble. El potencial del país es inmenso. Sí necesitamos gente buena, que sea ese ejemplo. También esa es mi motivación de colocarse uno en el liderazgo central. No porque uno sea excepcional, pero por lo menos uno sabe que tiene el corazón en el lugar correcto y honestidad. Y sabe que va a poder ser consistente con esos valores
y que la gente mire a alguien que está actuando de buena fe y con capacidad. Y rumbo, hacia dónde va el país, ver hacia adelante. Julio Héctor, para cerrar toda esta entrevista que pues nos das una información muy interesante para los jóvenes, si le dieras un mensaje a toda la gente que nos va a seguir, que nos está siguiendo, porque tenemos una sección que se llama Infórmate y Decide, porque creemos que el joven que se informa sabe decidir. Si le dieran un mensaje a toda esta juventud, y que obviamente también el acercarse a las urnas el 16 de junio también es importante, pues te dejamos ahí para que los puedas ver ahí a la cámara y les des ese mensaje de Julio Héctor pues, en estas elecciones 2019. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y muchísimas gracias por su esfuerzo cívico de informarse, de ver quiénes realmente son las personas que están tratando y participando por tener ese privilegio de ser los que lideren el gobierno de Guatemala, el Estado de Guatemala. Yo los invito a que investiguen en nuestras hojas de vida. Uno puede prometer cosas, uno puede inventarse cosas, pero no puede fingir quién es, qué ha hecho, si la gente realmente lo verifica. Y eso nos da la confianza de que si la gente verifica, compara, ve en nosotros una propuesta joven, pero que hemos alcanzado cosas importantes local e internacionalmente, y que realmente lo que nos mueve es servir a Guatemala, darles oportunidad y volver a capturar su ilusión. Que realmente ustedes digan, este es el país donde quiero vivir, este es el país donde quiero hacer mi vida y la de mis hijos. Que nos ayuden a que seamos orgullosos de ser guatemaltecos y que realmente empecemos a hacer el cambio. Y este 16 de junio voten. Si votan por nosotros, fantástico. Realmente yo pienso que tenemos una oferta muy honesta y muy capacitada y que puede entregar resultados, pero participen. Lo más importante es que manden el mensaje que el guatemalteco, el joven guatemalteco, está involucrado en la política, y hacia adelante involúcrense en movimientos, en partidos, en cualquier actividad, pero no dejen de ayudar a Guatemala. Este país es una oportunidad, así como es un reto, es una gran oportunidad de servir, de tantas causas para apoyar al país y a los guatemaltecos. Entonces mantengan ese espíritu, y realmente muy orgullosos de ser guatemaltecos, y espero que este 16 de junio participen y le den su voto de confianza a la propuesta que tenemos en el partido Creo. Julio Héctor, un gusto conocerte, y pues estamos a la orden ahí en el País de los Jóvenes. A todos los habitantes en el País de los Jóvenes les agradecemos muchísimo su atención. Julio Héctor es el candidato para presidente por el partido Creo. Vamos a seguir con más entrevistas a más candidatos, y síganos, porque es muy importante que un joven que se informe sabe tomar decisiones, así que no olviden eso, y nos vemos en las próximas elecciones 2019. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Muy amable, ¿viste? Gracias.